Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la farándula y los chismecitos nos mantienen al filo de la butaca. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Listos para un plato fuerte de noticias que seguro los dejará con la boca abierta? Porque hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo, un culebrón que nadie, absolutamente nadie, se esperaba ver, una supuesta pelea explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en Milán. Sí, así como lo oyen. Esos dos nombres que creíamos que ya no estaban en el radar de la polémica, nos han sorprendido con un episodio que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Y ya saben que aquí en el canal, no nos quedamos con las ganas de contarles todos los detalles, así que pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos y acompáñenme a desgranar esta historia que tiene tintes de telenovela, pero con protagonistas de carne y hueso. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle al botoncito de suscribir, que es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, arrancamos con esta bomba de información. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Como muchos de ustedes saben, Demet y Can fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella, aunque breve y tormentoso, capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Después de un final agridulce en su relación sentimental, ambos siguieron sus caminos profesionales intentando dejar atrás el pasado. Pero al parecer, el destino tenía otros planes, o mejor dicho, Milán tenía otros planes para ellos. Las calles de la moda italiana, que se suponían un escenario de glamour y sofisticación, fueron testigos de un encuentro que, según algunos testigos, terminó en una acalorada discusión que dejó a más de uno con la boca abierta. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que pasó exactamente? La información que tenemos es aún fragmentada, pero gracias a algunos valientes que se encontraban cerca del lugar, y a las redes sociales que todo lo ven y todo lo saben, hemos podido armar un pequeño rompecabezas que ahora compartiremos con ustedes. Aparentemente ambos coincidieron en un evento de moda en Milán. Y aunque al principio se mostraron cordiales e incluso intercambiaron algunas palabras educadamente, la tensión en el ambiente era palpable. Dicen que la chispa saltó después de una serie de miradas incómodas y comentarios aparentemente inocentes, que poco a poco fueron subiendo de tono. Los testigos describen la escena como un intercambio cada vez más tenso, con gestos marcados y un tono de voz que no pasó desapercibido para los presentes. Claro, no podemos afirmar con certeza qué fue lo que desató la supuesta pelea, pero las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos dicen que fue una vieja rencilla que resurgió con fuerza, otros apuntan a celos profesionales, y no faltan los que creen que fue simplemente un cúmulo de estrés y frustración que encontró su válvula de escape en este encuentro inesperado. Lo cierto es que el incidente ha reabierto viejas heridas y ha puesto a todos a hablar de nuevo de esta pareja tan querida y a la vez tan polémica. Pero antes de seguir con el chismecito, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha sucedido con las carreras de Demet y Can por separado desde que terminaron su relación. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando varias producciones que han recibido el respaldo del público y la crítica. Su talento actoral y su carisma la han convertido en una de las actrices más cotizadas de su país. Además, la hemos visto incursionar en proyectos internacionales, expandiendo su horizonte profesional. Por otro lado, Can Yaman ha continuado su carrera en Italia, donde se ha establecido como un galán de telenovela. Sus trabajos en la televisión italiana han sido todo un éxito, y su popularidad sigue creciendo como la espuma. Al igual que Demet, ha apostado por proyectos internacionales y su imagen como sex symbol no ha hecho más que consolidarse. Entonces, ¿qué lleva a dos personas que han tenido éxito en sus carreras por separado a enfrentarse de esta manera? ¿Será que aún hay sentimientos no resueltos entre ellos? ¿O es simplemente una rivalidad profesional que ha escalado a un nivel personal? Son muchas las preguntas y pocas las respuestas concretas. Lo que sí sabemos es que este incidente ha sacudido el mundo del espectáculo y ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado decepcionados con la actitud de ambos, mientras que otros han preferido mantener la objetividad y esperar a que la situación se aclare. Y es que, claro, las declaraciones oficiales por parte de ninguno de los dos han llegado, lo que alimenta aún más las especulaciones. Los representantes de ambos actores han guardado silencio,
lo que ha hecho que la prensa y los fans se pregunten, ¿qué intentan ocultar? ¿Acaso la situación es aún más grave de lo que parece? El misterio que rodea esta supuesta pelea es lo que ha hecho que todos estemos aún más pendientes de cada detalle que sale a la luz. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que se dice en las redes sociales. Como era de esperar, este incidente ha desatado una verdadera tormenta en el mundo virtual. Los hashtags #Demetican, #pelea en Milán y #qué pasó se han vuelto tendencia en cuestión de horas. Los fans han expresado todo tipo de opiniones, desde el apoyo incondicional a sus ídolos, hasta la crítica más ácida por lo sucedido. Hay quienes defienden a capa y espada a Demet, acusando a Can de ser el responsable de la pelea, y viceversa. Otros, en cambio, prefieren adoptar una postura neutral y pedir calma antes de juzgar a ninguno de los dos. Los memes, por supuesto, no se han hecho esperar. Desde montajes de peleas de boxeo, hasta recreaciones de la escena en clave de humor, los usuarios de las redes han demostrado una vez más su creatividad y su capacidad para hacer de cada noticia un tema de conversación y diversión. También hemos visto comentarios de personas que han afirmado haber estado cerca del lugar del incidente, quienes han dado su versión de lo sucedido, aunque algunas de ellas difieren en los detalles. Esta variedad de testimonios ha hecho que la situación sea aún más confusa y que sea difícil discernir qué fue lo que realmente ocurrió. Lo que sí está claro es que este incidente ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales como altavoz de las noticias y como espacio para el debate y la opinión pública. Es impresionante cómo un simple rumor o un supuesto incidente puede convertirse en un tema de conversación mundial en cuestión de minutos. Y aunque no siempre la información que circula en las redes es verídica, no podemos negar que estas plataformas se han convertido en un espacio imprescindible para entender cómo se perciben las noticias y cómo reacciona el público ante ellas. Así que, amigos, si algo nos ha enseñado este caso es que hay que tomar con pinzas todo lo que leemos en las redes sociales y tratar de buscar información de fuentes fiables antes de formarnos una opinión definitiva. Y ahora, volviendo a la supuesta pelea, me gustaría recordarles que aún no hay ninguna confirmación oficial de lo sucedido. La información que tenemos proviene de testigos, comentarios en redes sociales y especulaciones de la prensa. Hasta que no tengamos una declaración oficial por parte de Demet o Can, o de sus representantes, no podemos dar por sentada ninguna versión de los hechos. Es importante mantener la objetividad y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. No digo que no haya pasado nada, simplemente que debemos ser cautos a la hora de emitir juicios y esperar a que la situación se aclare por completo. Creo que tanto Demet como Can merecen respeto y la oportunidad de dar su versión de lo sucedido. No podemos permitir que un simple rumor o especulación ponga en entredicho su reputación o su carrera profesional. Ambos son profesionales con talento y han demostrado su valía en varias ocasiones. Es importante recordar que son seres humanos y que, como todos, tienen derecho a equivocarse y a tener momentos de tensión. Lo que menos necesitan ahora es un juicio público sin pruebas concluyentes. Por eso los invito a que, como siempre, mantengamos la calma, la objetividad y la prudencia antes de sacar conclusiones precipitadas. Sé que la curiosidad es parte de la naturaleza humana, pero también debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de otras personas. Así que sigamos de cerca este caso, pero hagámoslo con la responsabilidad y el respeto que se merecen todos los involucrados. Y hablando de responsabilidad, aprovecho para decirles que, como siempre, en este canal nos esforzamos por traerles información veraz y contrastada, aunque a veces, la vorágine de las noticias haga que sea difícil separar lo real de lo ficticio. Por eso siempre les recordamos que tomen con pinzas todo lo que vean y escuchen en las redes, y que busquen información de fuentes confiables antes de sacar conclusiones precipitadas. Ahora bien, y aunque no tenemos confirmación oficial, no podemos negar que este incidente ha reavivado el interés del público en la relación entre Demet y Can. Y es que aunque hayan pasado años desde su ruptura, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos fans. La química que demostraron en pantalla fue tan intensa que es difícil olvidar que en algún momento fueron pareja. Algunos incluso todavía sueñan con una reconciliación, aunque claro, la supuesta pelea en Milán no hace más que alejar esa posibilidad. Sin embargo, el corazón de los fans siempre tiene espacio para la esperanza y no pierden la fe en que algún día estos dos talentosos actores puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, es importante recordar que cada uno tiene derecho a elegir su propio camino y a tomar las decisiones que considere mejores para su vida.
Quizás la supuesta pelea entre Demet y Can sea simplemente un reflejo de su necesidad de cerrar un capítulo en su historia personal y seguir adelante. O quizás sea una muestra de que, a pesar del tiempo y la distancia, aún quedan sentimientos no resueltos entre ellos. Solo el tiempo dirá qué fue lo que realmente pasó y cómo afectará esto a sus vidas. Lo que sí podemos decir es que este incidente nos ha dado una buena dosis de drama y chismes, lo que siempre es bienvenido en el mundo del espectáculo. Así que sigamos atentos a las noticias y esperemos a ver qué nos depara el futuro de esta polémica pareja. Y por supuesto, como siempre, nosotros aquí estaremos para contarles todos los detalles, sin filtros y sin censura. Porque como ya saben, nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Antes de pasar a la conclusión, quiero hacer una pequeña reflexión. Este tipo de incidentes, aunque pueden ser entretenidos y generar mucho interés, también nos recuerdan que las figuras públicas son seres humanos con emociones y debilidades. A veces nos olvidamos de que detrás de la imagen que vemos en la pantalla o en las redes sociales, hay personas que sufren, que sienten y que se equivocan. Creo que es importante recordar esto y tratar a las figuras públicas con el respeto y la empatía que se merecen. No podemos olvidar que son personas que, como todos nosotros, tienen sus propias luchas y desafíos. Y aunque su vida pueda parecer glamorosa y perfecta, la realidad es que también tienen sus momentos difíciles y sus errores. Por eso creo que es fundamental evitar los juicios fáciles y las críticas destructivas. En lugar de eso, deberíamos tratar de entender sus motivaciones y sus acciones, sin dejar de lado, claro, la responsabilidad que tienen como figuras públicas. La fama conlleva una gran responsabilidad, pero también conlleva una gran carga emocional. Por eso es importante que como público aprendamos a consumir la información con criterio y a separar la vida personal de la vida profesional de nuestros ídolos. Y es que al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. La clave está en aprender de ellos y tratar de mejorar como personas. Así que, como siempre, los invito a que reflexionemos sobre este tema y a que adoptemos una postura crítica y constructiva ante las noticias y los acontecimientos de la farándula. Recuerden que el respeto y la empatía son valores fundamentales que debemos practicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahora sí, amigos, pasemos a la conclusión de este vídeo. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y chismes. Hemos hablado de la supuesta pelea explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en Milán, un incidente que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha reavivado el interés del público en esta polémica pareja. Hemos analizado los hechos, las especulaciones, las reacciones en redes sociales y hemos reflexionado sobre el papel de las figuras públicas en nuestra sociedad. Hemos visto que aunque la información no es concluyente, el incidente ha generado un gran debate y ha puesto de manifiesto una vez más el poder de las redes sociales como altavoz de las noticias. Y también hemos recordado que las figuras públicas son seres humanos con emociones y debilidades, y que merecen respeto y empatía. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por haberme acompañado en esta nueva aventura informativa. Como siempre, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado el contenido y que hayan disfrutado de este chismecito. Y por supuesto, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo y nos cuenten qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hubo pelea? ¿Qué piensan de la relación entre Demet y Can? ¿Están de acuerdo con nuestra postura? Queremos saber sus opiniones y sus puntos de vista. Recuerden que este espacio es para ustedes y que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Así que no se queden con las ganas y compartan sus ideas con la comunidad de este canal. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Y no olviden que seguiremos al tanto de este caso y de muchas otras noticias del mundo del espectáculo, porque como ya saben, aquí siempre tendrán los chismecitos más frescos y jugosos. Hasta la próxima, mi gente guapa, y no olviden que los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.